Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, vamos a seguir con nuestra rutina y, como hicimos la semana pasada, pues partimos de lo que vimos en la sesión anterior. En este caso, la sesión anterior estuvo centrada en el uso de podcast, de archivos de archivos de audio para nuestra secuencia didáctica, ya fueran explicaciones nuestras o explicaciones de los alumnos, y vimos también el uso que le podíamos dar a Genially para que sirviera como panel que recogiera todos esos audios y pudiéramos darle forma a una forma unificada, ¿no?, a nuestra actividad. En este caso os enseñé una actividad que hicimos en tercero de la ESO antes del confinamiento, que era los microrelatos de terror para Halloween. Como cada uno de estos murciélaguitos estaba vinculado a dos archivos de audio, uno que leía un relato de los propios alumnos y otro una lectura de los relatos del autor Fernando Iwasaki. Y como todo esto formaba un panel hecho con Genially que recogía todos esos microrelatos. También os enseñé otra actividad, que no sé por qué no aparece por aquí, que era la del audiolibro, las tres muertes de Fermín Salvoechea, que era también otra forma de darle uso al podcast. Y como ha dicho Alberto, la tarea para esta segunda sesión, que no era necesario que lo hicierais en esta semana, insisto en lo que ha dicho Alberto, era la de empezar a crear una secuencia didáctica, por lo menos esos tres primeros pasos que vimos de planteamiento de la actividad. Ya os adelanto que para el final del curso, la tarea final que os vamos a pedir es que planteéis toda la secuencia completa con detalle e incluyendo los dos parámetros que faltaban, ¿no? El paso cuarto, que era la temporalización, y el paso quinto, que era la evaluación, que como hablaremos más adelante de ella, pues entonces la haremos más adelante, ¿vale? En esta segunda tarea nos teníamos que centrar en esos tres primeros pasos de crear una secuencia didáctica. El que vamos a trabajar, qué tareas tendrán que hacer, qué herramientas podrán usar, y nos centramos, os enseñé la actividad de los acertijos literarios que también hice con ese grupo de tercero. De nuevo, para que tengamos clara la secuencia y los pasos distintos, cada una de las partes. Esto lo tenéis, cada una de las herramientas digitales que podíamos utilizar tanto nosotros como ellos. Y os enseñé esta actividad de los acertijos literarios. Actividad que, como veis, está aquí, le he quitado el sonido, pero también se le puede incluir, que cada uno de estas cuadrículas nos llevaba a un vídeo que habían mandado los alumnos y que además lleva inserto un formulario de Google, ¿vale? Esta es la actividad que os enseñé con un poco más de detalle de cómo la planteamos. Entonces, para hoy, igual que hicimos la semana pasada, pues quería empezar con calma y con detenimiento a enseñar cómo se puede hacer un panel como ese con archivos de audio insertos. Entonces, si os parece, me salgo de aquí y me voy a Genially y quiero que veáis que al Genially que he entrado no es mi cuenta premium, que es la que yo suelo utilizar, sino que es una cuenta gratuita que me he hecho con otro correo también para que veáis cómo se puede utilizar Genially sin la necesidad de tener una cuenta premium, para que veáis lo que puede aportar la cuenta gratuita de Genially, ¿vale? Entonces, nosotros entramos con nuestro correo electrónico, nos damos de alta en Genially, es gratuito, aquí lo podéis ver a la derecha, es el plan gratuito, aquí nos da la opción de pasarnos a Premium y nos encontramos con un panel como este. Si queremos crear algo en Genially, le damos a crear y aparecen aquí las distintas posibilidades que nos ofrece la herramienta. Desde una presentación a una infografía o, como vamos a ver hoy, elementos de juego, experiencias educativas o juegos que se pueden utilizar. O directamente empezar en blanco. Entonces, vamos a darle, os voy a enseñar, por ejemplo, en presentación, ahora iremos viendo, las distintas plantillas que nos ofrece Genially. En primer lugar, algo muy interesante, nos permite importar nuestros PowerPoint que ya tenemos hecho al entorno de Genially. Con eso nos ahorramos mucho tiempo de no tener que estar volviendo a hacer una presentación, sino que directamente importamos la que tenemos y se queda inserta en Genially. Pero fijaos la cantidad de plantillas que nos ofrecen. Estas que tienen aquí una estrellita blanca sobre fondo amarillo son las que pertenecen a la cuenta Premium y son las que no podemos utilizar. Pero si veis, hay muchísimas plantillas que son gratuitas y que la verdad es que son bastante interesantes y dignas de ver, ¿vale? Los de Learning Experience, de nuevo veis aquí, son distintos juegos, como si fueran Escape Room o también Breakout educativos o juegos de preguntas, que se pueden utilizar como plantillas. Después nos detendremos en eso porque la sesión de hoy está dedicada especialmente a los juegos.
De la misma forma como la gamificación, ¿vale? Tenéis ahí, ellos lo clasifican como gamificación y nos dan opciones de muchas plantillas, insisto, muchas gratuitas, que podemos utilizar para trabajar en clase, ¿vale? Todo esto, insisto, gratuito. Lo que viene con la estrellita es lo que es premium. Pero nosotros vamos a empezar de cero. Vamos a hacer una en blanco. Y vamos a hacer una infografía horizontal, del mismo modo que hice la de los acertijos literarios, que partía de cero. En este caso, vamos a imaginarnos, me voy a poner la situación de que soy un profe de matemáticas y quiero utilizar archivos de audio con explicaciones de nuestros alumnos e insertarlas en una plantilla igual que hicimos con los acertijos. Y además, como dijimos el otro día, vamos a insertar un cuestionario de Google, de formularios de Google, y vamos a insertar también un GIF que apareció por ahí. Vamos a hacer distintas interacciones y con la ventaja que tenemos de que esto se está grabando para que lo podáis ir parando, yo lo voy a ir haciendo y vosotros después podréis pararlo cuando queráis. ¿Vale? En el momento que le damos archivo en blanco, tenemos aquí la posibilidad, nos da un mapa o nos da un panel en blanco. Yo este mapa, como no me hace falta, lo elimino. Y empiezo a trabajar en blanco. Interesante. Genially nos va haciendo los cambios de manera natural. No tenemos que estar pendientes de ir guardando. Cada cierto tiempo lo va guardando. Pero nosotros sí que tenemos que ir dándole al título, sobre todo a la primera, de la misma forma como a presentar aquí, para que podamos ir viendo las interacciones. En este caso vamos a poner prueba 1, o prueba, mejor dicho, sesión 3, y ya lo dejamos guardado. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar vamos a añadirle un fondo. Queremos que vamos a plantear que la actividad sea de matemáticas, nos venimos aquí a fondo y nos da la opción, si veis aquí, de cambiar el color o de añadir imágenes. Imágenes de una galería, como podría ser esta, o imágenes de distintas páginas web que ofrecen imágenes de forma gratuita, como por ejemplo Unsplash o Pixabay. Incluso nos da la opción, evidentemente, de subir nosotros nuestra propia imagen. A mí, de estas, me gusta especialmente Pixabay, creo que es una página que tiene imágenes y fotografías de una calidad tremenda, y me vengo aquí y pongo, por ejemplo, números. Me salen estas imágenes, pues vamos a coger esta como nuestra imagen de fondo del lienzo. Si esta imagen nosotros la vemos demasiado fuerte, queremos rebajarle el tono para que no sea tan llamativa, nos venimos aquí a transparencia y podemos bajar el tono de la imagen, ponerlo mucho más suave o al 100% de nitidez. En este caso vamos a dejarlo a un 50%, para que se vea de fondo, pero que no tenga todo el protagonismo. Dijimos que vamos a meter archivos de audio que tenemos por ahí, porque la tarea que nosotros le planteamos a nuestros alumnos era que explicaran unas operaciones matemáticas en un archivo de audio de 1 minuto, por ejemplo. Y ahora nosotros lo que queremos es todas esas explicaciones, tenerlas en un panel todas juntas. Para crear esa interacción, lo primero que tenemos que hacer es ver, igual que os enseñé en la de los acertijos literarios, que está por aquí, que tiene todos estos números, pues vamos a buscar la forma de también tener algo parecido. Si nos vamos a elementos interactivos, podemos encontrar botones, como por ejemplo este de una casa, que podemos agrandar todo lo que queramos, o botones también con números. Lo mismo, que podemos agrandar todo lo que queramos y que podemos cambiar el color. Si la plantilla, por ejemplo, tiene esta imagen de fondo, tiene un tono azul, pues vamos a ponerle un tono también parecido al azul. Si solamente queremos añadir una forma y no queremos añadir botones de este tipo, lo que tenemos que hacer es venir a recursos y dentro de recursos nos encontramos con iconos, con formas, con flechas, con ilustraciones e incluso algo muy chulo que tiene Genially son siluetas y escenarios, ¿no? Imaginamos que queremos crear un escenario de producción, pues automáticamente buscamos este y lo podemos insertar con su animación incluida y no tenemos que pensar en nada más, ¿vale? En este caso no nos resulta interesante si nos vamos a quedar con esto para ir añadiendo los archivos de audio. Imaginamos que los archivos de audio van a ser 6. ¿Cómo funcionamos? Pues
Tenemos aquí el primero y para que todo sea igual le damos a copiar y pegamos. Automáticamente tenemos aquí el 2. Seleccionamos estos dos, copiamos y pegamos. Lo tenemos como bloque, volvemos a pegar y volvemos a pegar. Y ya tenemos aquí nuestros 8 receptáculos para los archivos, ¿vale? Cambiamos los números, 2, 3, y 8. Si queremos ver cómo va quedando nuestro panel, le damos aquí al ojito de previsualizar y nos sale lo que llevamos hecho hasta el momento. Si nos fijamos, Genially inserta siempre una marca de agua, sobre todo cuando es la cuenta gratuita. Por lo tanto, si hemos visto que no queremos que quede así para que no se pise, seleccionamos los distintos cuadraditos, los subimos un poco y ya cuando le demos a previsualizar, la marca de Genially queda por debajo de los cuadritos. ¿Vale? Ahora queremos que se vincule cada uno de estos cuadritos a un archivo de audio que tenemos de nuestros alumnos que nos han mandado, por ejemplo, por Classroom o que nos pueden haber mandado por correo electrónico o que lo pueden haber mandado de cualquier otra forma, incluso en Moodle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues le vamos a añadir esa interacción o esa forma de ir a otro sitio. En este caso, si pinchamos en el punto de en medio, donde aparece esa manita, nos va a decir que seleccionemos una interactividad. ¿Qué podemos hacer? O le hacemos que salga una etiqueta en el momento que se pulsa ahí, una etiqueta pequeña. Hacemos que se abra una ventana que sería más grande que la o un enlace a donde tenemos el archivo alojado. En este caso, si tenemos el archivo alojado, por ejemplo, en Google Drive, nos vamos a nuestro Google Drive. En este caso, buscamos por aquí. Buscamos la clase donde hemos guardado nuestros archivos. Por ejemplo, aquí, explicaciones de sintaxis. Y aquí tenemos los archivos. Vamos a coger este, por ejemplo. Obtenemos la dirección para compartirla. Copiamos el enlace. Nos venimos aquí y lo pegamos. Esto es lo que haríamos con cada uno de los archivos. De tal forma, si le damos a previsualizar, que, como veis, si ponemos el ratón encima del número 2, 3, 4, hasta el 8, no pasa nada, pero si lo ponemos sobre el 1, cambia. Si le damos aquí, veremos también que es el único que tiene interacción. Y de esta forma, en el momento en el que pinchen, abrirá automáticamente el archivo de Google Drive. En este caso, con la explicación, esto es un vídeo, pero que podría haber sido también un audio, porque la interacción es la misma. Nosotros lo que le decimos es que en el momento que se pinche encima de este cuadrito, nos lleve a otro sitio, que puede ser desde un archivo de audio de vídeo a un vídeo de YouTube, una página web, etc. ¿Vale? Si ahora lo que queremos hacer es insertar un cuestionario, como estamos hablando, para que cada uno de los alumnos vaya dando las respuestas, igual que hicimos con el de los acertijos literarios, en este caso, y ya aprovecho para enseñar o adelantaros una de las dos tareas de esta semana, que van a ser muy sencillitas. Si queremos insertar un cuestionario, lo primero que hacemos es ir a nuestro
a nuestra unidad de Google Drive y hacemos lo mismo, obtenemos la dirección para compartir. Abrimos el cuestionario. Obtenemos para la dirección y en este caso, si lo que queremos hacer es insertar el cuestionario dentro de la página, no cogemos la dirección URL, sino que nos venimos a contenidos insertos. Copiamos esta dirección que nos servirá para meterlo dentro del panel. Bien. Ya tenemos copiado el formulario. ¿Ahora dónde nos venimos? A insertar. Y en insertar le damos a otros y pegamos aquí el código de nuestro formulario. De tal forma que al darle a insertar aparecerá en el panel. Ya el tamaño lo cambiamos a nuestra elección, lo ponemos tan grande como queramos. Y de esta forma, cuando le demos a previsualización, aparecerá tal como lo van a ver nuestros alumnos, incluida la barra de navegación para enviar el formulario. Os adelanto, ya que lo estáis viendo, que una de las 2 tareas para esta semana será rellenar este formulario relacionado con la evaluación, que es lo que presidirá o lo que tendrá la mayor importancia en el módulo 4, en la última sesión que vemos el módulo 3, pero la sesión 4, la de la semana que viene, ¿vale? En el momento que el cuestionario está aquí, lo van rellenando en la misma pantalla, no hace falta que vayan a otra página, sino que en el mismo Genially pueden ir rellenándolo, de tal forma que si nosotros hemos vinculado las preguntas a cada uno de los cuadros, ellos pueden escribir según lo que han ido viendo. Y cuando terminen el cuadro le dan a enviar y ya nos llegará a nosotros a nuestro Google Drive. Si además queremos insertar, como preguntabais el otro día, ¿quiero insertar una imagen o quiero insertar un GIF? Muy fácil, nos vamos a imagen. Si queremos insertar una imagen, volvemos a Pixabay, Unsplash o cualquiera de las que tengamos. Y si lo que queremos es insertar un GIF, le damos aquí, que nos conectará con Giphy. Y ponemos pues el GIF que queramos. En este caso, vamos a poner de la ovejita, que es muy bonito. Lo añadimos por aquí. Le añadimos también una imagen. Vamos a poner la del grupo feliz. Y ya lo único que nos quedaría sería, si queremos, ponerle un texto que sirva como título, ¿no? de lo que estamos haciendo. Pues nos venimos a texto, le damos a título 1. Lo movemos donde queramos. Lo dejamos con el color azul, que es el color que hemos elegido de fondo, y vemos cómo queda. De esta forma quedaría ya nuestra tarea hecha con cada uno de los hipervínculos, con un cuestionario de resolución, con un GIF para que le dé un poquito de movimiento y también con una imagen de fondo. Para que esto esté terminado, si veis arriba a la derecha pone listo. Le damos a listo y entonces nos va a decir si lo queremos hacer público en la web o si lo queremos hacer privado. Si lo queremos proteger con contraseña y hacer privado, como veis, nos dicen que tenemos que tener cuenta premium. Por lo tanto, en este caso no podríamos. En este caso, lo tendremos que hacer público en la web y si queremos le podemos dar a reutilizable para que otras personas lo puedan ver y puedan investigar o puedan utilizarlo como quieran. Vamos a dar a reutilizable y lo guardamos. De nuevo, 3 opciones: visualizar, compartir o descargar. Descargar no podemos descargar, que es solamente una opción premium. Compartir lo podemos compartir con otros compañeros y visualizar es lo que le damos para que al final ya nuestra presentación quede terminada. Esto es como se vería. Vamos a ampliar. Si pinchamos aquí, se abriría el archivo, en este caso de vídeo, que hemos conectado con la presentación. Y aquí tendríamos el formulario que tendrían que rellenar nuestros alumnos para que le dieran respuesta a la actividad. Como veis, 15 minutos para hacer
para plantear una actividad con Genially de forma gratuita y muy sencilla. Antes de cerrar con esto, os quiero enseñar Vale, una vamos a hacer cosa. una preguntita, Raúl? Perfecto. Esto quedaría cerrado. Si habéis visto aquí, yo no le he dado a guardar en ningún momento, se ha ido autoguardando, ¿vale? Lo tenemos ahí guardado. Le damos al logo de Genially y volvemos a nuestro panel de inicio. Y ya en mis creaciones aparece esta prueba sesión 3, que aunque veis aquí que aparece el mapa de fondo, en el momento que le demos a presentar, es lo que nosotros hemos ido haciendo, ¿vale? Tarda un poquito en actualizarse, pero al final esta imagen de fondo también se actualiza. Cuando hemos dicho antes lo de compartir es porque en Genially tenemos la opción de, igual que veíamos el otro día con el puzzle, trabajar con materiales que ya han hecho otros compañeros y que han compartido. Eso es la parte de inspiración. Si le dais aquí, aparecerán muchos Genially que ya han hecho otros compañeros. Hay, como veréis, muchísimos de educación, de distintas asignaturas, de distintas materias, de distintas formas, que los tenemos para que lo podamos utilizar. No solo algunos para ver, como podemos ver este, que lo podríamos utilizar tal como está, sino, como veis aquí, si es por aquí, que se pueden reutilizar, que se pueden transformar, que nos podemos llevar a nuestro panel y ajustarlo en la medida que nosotros queramos, ¿vale? Para lo que nosotros queramos. Dime, Alberto. Venga, vuelve a la presentación, que vamos a aclarar un par de dudas que se han quedado volando, ¿vale? A la Venga, presentación, perdón, al Genial, ¿vale? vale. Haciéndolo, Para... dime. Sí, Venga, sí, ¿vale? A tu creación, ¿vale? vale, Si no te importa, y es que antes a mí también me dio la sensación de que hubo un pequeño falta de continuidad al compartir la presentación, ¿vale? vale. ¿Por qué no nos inserta otro enlace? Nos enseña las opciones de interactividad. Perfecto. Por ejemplo, en este caso, el 1 ya lo tenemos conectado, veis aquí. Este logo de aquí de la izquierda lo que significa que hay elementos agrupados, que en este caso sería la forma del cuadrado con el número. Si le damos, por ejemplo, en todas estas cajitas que lo tienen, desagrupamos los dos elementos y ya tenemos por un lado el número 3 y por otro la cajita. ¿Vale? Eso es una de las acciones de interacción. La otra, si le damos aquí, es la parte de animación. Si queremos que haya efectos de entrada, de salida, como los típicos efectos que siempre hemos tenido en las presentaciones de PowerPoint, etc. En este caso vamos a ponerle al 4, por ejemplo, el de bote. Entrará con bote. Y una vez que le damos, también nos da la opción de cuándo queremos que entre. Rápidamente, al inicio, o que tarde unos cuantos segundos. Vamos a ponerle que tarde, por ejemplo, 1,5 segundos en aparecer. Y la velocidad a la que aparezca. Más rápido o más lento. Vamos a hacer que aparezca un poquito lento. ¿Vale? Eso sería efectos. Vuelvo a repetirlo. Pinchamos en la forma que queramos, le damos a la de la derecha, aparece esta pantalla de animación, que si volvemos a pinchar, se cierra, ¿vale? Y en el momento que aparezca la pantalla de animación, dándole aquí, podemos elegir si lo que queremos es que sea un efecto de entrada, de salida, un efecto continuo o un efecto cuando el ratón pase por encima de la forma, ¿vale? Insisto, esto es como los antiguos PowerPoint o cualquier elemento de presentaciones. Dirección. ¿Vale? Voy a coger otro archivo. Por ejemplo, vamos a ver, este por ejemplo, ¿no? Este del Benalú Direct, un programa que también es un archivo de vídeo. Obtenemos el enlace y lo copiamos. Una vez que tenemos la dirección copiada, nos venimos de nuevo a nuestro Genially, pinchamos en el elemento al que le queramos añadir esa interacción y le damos en la zona de en medio, el botoncito de en medio, el que tiene la manita. Nos da tres opciones: crear una etiqueta, crear una ventana o que se abra directamente, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces pinchamos en enlace. Pegamos el enlace y nos da dos opciones: abrir en una pantalla nueva, en una pestaña nueva, o abrir en la misma pestaña. En este caso, creo que es más interesante, sobre todo con este tipo de actividades, que se abra una pestaña nueva. Pero vamos, si queremos que se abra en la misma, le damos aquí y no hay ningún problema. Le damos a guardar y ya está hecha la interacción. La comprobamos, ¿vale? Le damos a previsualizar y veis los cambios. Ha aparecido el 4, el 3 está separado y si le damos al 5, que es donde estaba el vídeo nuevo, se abre el archivo que hemos vinculado a ese elemento. ¿Bien? Vale. ¿Bien, Alberto?
Eso yo creo que esa parte que he respondido. Vamos a seguir porque has despertado la curiosidad de la gente. Muy bien. Vale, Repito, y entonces, a esto ver es si. una cosa, Alberto. Este es el Sí, Genially gratuito, ¿vale? Lo digo sí. porque es lo que hablábamos en la primera sesión. Eh, Se puede trabajar con Genially, con la versión gratuita y hacer virguerías, ¿vale? Es una herramienta que la versión gratis te permite hacer muchas cosas. La versión premium, más todavía. Pero con la gratuita se pueden hacer auténticas maravillas. Por eso también la estábamos enseñando. Sobre todo esto me gustaría aclararlo, ¿vale? Porque aunque yo he enseñado cosas con la versión premium, esta actividad, por ejemplo, de los acertijos literarios, la podría haber hecho, como estáis comprobando, con una versión gratuita, ¿vale? Y da mucho juego también. Bueno, y además recordad que la versión Edu Uh -huh. vale 5 euros al mes. O sea que como ya no nos dejan tomar café, ¿no? Entre profesores, podemos comprar Genial y entre profesores. Si es que alguien quiere hacer más 5 cosas. euros al mes si no se negocia con la empresa. Lo digo porque en mi Claro, centro nos ha salido incluso a mitad de precio. Está muy bien, la verdad. efectivamente. Venga, más cosas. Vamos a resolver las dudas rapidito para poder seguir avanzando. Eso es. ¿Se puede insertar un vídeo? Sí, lo mismo. Pues venga, Eh, Vamos a crea insertar una un página vídeo. nueva, crea una Venga, página nueva y añade añadimos un vídeo. páginas. Venga. Fijaos, además, mira, me parece muy bien para esto. Añadimos páginas y nos da tres opciones. Una, página de la plantilla, como en este caso la plantilla que hemos seleccionado es una página en blanco, pues no hay opción. Segunda opción, elegir de otras plantillas. Es decir, podemos combinar. La semana pasada, no sé si recordáis, una de las actividades que enseñé, la del MasterChef cocinando textos, estaba hecha de esta forma, combinando distintas plantillas. Entonces, en este caso, voy a coger, por ejemplo, infografía horizontal. Y como estamos hablando de números, a ver si aparece por aquí, esta, por ejemplo, diagrama de números. Y la añadimos. ¿Vale? Nos da esta opción. De tal manera que, en este caso, tendríamos nuestra infografía con dos imágenes. Y como veis, automáticamente aparece aquí la flechita de la derecha que nos da paso a la siguiente. De tal manera que convertimos una infografía pues, en una presentación. ¿Vale? Queremos añadirle cosas. Me vengo aquí, voy a quitar, o por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a dejarla de en medio. Como veis, es muy fácil señalar, le damos a eliminar y automáticamente se van eliminando. Lo único que, como veis, los archivos de texto se quedan por aquí porque no lo hemos eliminado a la vez. Podéis hacer también selección múltiple. Si pincháis y arrastráis, podéis elegir todo lo que haya. Y señalando, igual que hacemos con cualquier otro procesador de texto, de presentaciones, etc. ¿Vale? Esto lo dejamos por aquí. Y ahora queremos insertar un vídeo. ¿Correcto? Un vídeo, por ejemplo, de YouTube. ¿Sí? Pues nos venimos a insertar. Y veis algunos proveedores soportados. Podemos insertar Spotify, YouTube, Audioboom, etc. Vamos a elegir un vídeo de YouTube cualquiera. Esto de audio. También arriba ya habéis visto que tenéis las pestañas que ponía audio, vídeo, ¿vale? Podéis Exacto. insertar. Eso es. Nos dice lo que permite, lo que está soportado en eso. Vamos a coger, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de este vídeo del coronavirus. Es un poquito pesado. Vaya tema. Vamos a elegir otro tema. Bueno, ya que estaba por aquí, vamos a ver la chusma selecta, Alberto, y tiramos un poquito de... Venga, tiramos de Cádiz, un poquito de Cádiz, Venga. venga. Seleccionamos la dirección, nos venimos aquí y en el momento que le demos, ya está insertado el contenido. Lo vemos. De tal forma que dándole al play, Podemos ver a Nico cantando, claro que sí. efectivamente, ¿vale? Como veis es muy sencillo. Ni siquiera en el caso de los vídeos de YouTube o de los archivos de audio que aparecen por aquí, o incluso algo muy interesante, nuestros propios audios. Queremos hacer, por ejemplo, una compañera de tecnología ha hecho unos apuntes con Genially.
donde iba contando, hay una especie de, como los vídeos de Loom que veíamos el otro día, lo único que ella lo quiso hacer con Genially. Iba grabando los archivos de audio y lo iba insertando aquí como si fueran apuntes. Entonces era una presentación de Genially con archivos de audio de ella explicando los apuntes. Es una opción que también se da. O como habéis visto, simplemente con pegar aquí la dirección de YouTube, lo insertamos. Otra opción, como hemos hecho antes con los formularios, le damos aquí a otros y aquí embebemos el contenido que sea. Y fijaos todo lo que soporta, desde Instagram hasta archivos de Google Drive o incluso de WordPress. Pegamos e insertamos. ¿Vale? Vamos a hacerlo desde la otra forma, no como archivo de YouTube. Ahí, compartir, Raúl. Aquí. Elegimos el código frame, lo insertamos aquí y lo pegamos. Veis que al final es lo mismo. Lo único que tenemos a Nico 2 veces, Alberto. Claro. ¿Vale? Tú puedes hacer el contralto a sí mismo. Exacto. La única diferencia, desde mi punto de vista, en el caso de insertar vídeos de YouTube o enlaces de YouTube, es que solamente tenemos que pegar aquí la URL y no tenemos que hacer una inserción de un archivo embebido. Pero al final veis que el resultado es exactamente el mismo y es súper fácil. Vale. Pues partiendo de este calco semántico, ¿no? Del embebido, me preguntaba, y ya de paso creo que se ha respondido, pero vamos, dice, ¿hay alguna limitación? Pues ya habéis visto que de audio, si lo pegas directamente en Genially tenéis 15 megas como máximo. La clave también donde está en falsear esto, si tú lo alojas en Google Drive, no tienes ese límite de peso. Lo que alojes en YouTube, el vídeo no pesa tampoco porque estás embebiendo un enlace, con lo cual siempre se puede buscar un recurso secundario de almacenamiento, ¿vale? Perdona que voy a acelerar un poquito, ¿vale, Raúl? Venga, dime. Y en relación con lo que hemos hablado y el tema que ha salido muchas veces en las reflexiones sobre la protección de datos, ¿no? Yo insisto, si veis, siempre los archivos con los que yo trabajo de creación de los alumnos, ya sea de archivos de audio o de vídeo, no están en YouTube. Yo los tengo subidos, como ha dicho Alberto, a Google Drive. De tal forma que no todo el mundo va a acceder a esos archivos como si fueran una búsqueda de YouTube. Aunque YouTube también permite hacerlos privados, pero a mí que realmente hace mucho tiempo que no trabajo subiendo cuestiones a YouTube, ¿no? Ni propias ni de los alumnos. Lo hago a través de Google Drive. Porque además Google Drive te permite seleccionar muy bien quién quieres tú que vea esos archivos. ¿Vale? Entonces, como ha dicho Alberto, lo subimos a Google Drive, tenemos ahí una dirección y con esa dirección podemos hacer ya todo el juego que queramos. Podemos insertarlos, en este caso, si queréis, y ya con esto terminamos, Alberto, imaginaos que queremos insertar un archivo directamente, no ponerlo con una dirección para hacer este juego, sino que lo que queremos es que se vea directamente los archivos de los alumnos, ¿vale? Pues me vengo aquí, obtener el enlace, lo copiamos y en este caso lo pegamos aquí. ¿Veis? Directamente tendremos el archivo y si le damos a visualizar, a previsualizar, haremos un acceso directo a ese archivo, ¿vale? Y se ve una imagen. En este caso es lo que yo hice en la presentación del primer día, me parece, cuando aparecían las de las explicaciones de sintaxis. Entonces, son distintas opciones en función de lo que necesitemos. ¿Queremos tener el contenido oculto y que accedan? Lo ponemos como dirección. ¿Queremos que accedan directamente al vídeo? Lo podemos poner así. Bien. Además, eso recordar. Es que Genially te lo permite prácticamente todo, se lo traga todo como quien dice, ¿no? Tú lo pegues como lo pegues, prácticamente te deja ponerlo, ¿vale? Eso es. Y además respondo yo alguna. Dime. No, por responder alguna rápidamente, ¿vale? Que decía, ¿qué diferencia hay entre pestaña, ventana y enlace? Creo que se refiere más bien a, no es pestaña, sino es etiqueta. Etiqueta, ventana y enlace. Es Pues mira, como se muestra en la presentación, ¿vale? Eso es. Os lo enseño muy rápidamente, ¿vale? Si queréis. Lo digo porque también... Yo también les animo a que practiquen y a que lo prueben, ¿vale? Para que no nos quedemos atascados en dudas que son de prácticas muy rápidas, ¿vale? Mira, básicamente es... Venga. Esto va a ser una etiqueta. Una etiqueta es una ventana pequeña, ¿vale? Ponemos hola y se va a abrir muy pequeñita.
ahora, aquí le vamos a añadir ventana, para que veáis que es como una etiqueta, pero más grande, con mucho más lienzo. Vamos a guardar. Y ahora, cuando previsualizamos, si le doy a etiqueta, que si recordáis era el número 7, se abre una ventana pequeñita. Si le doy al número 8, que era ventana, primero tengo que pinchar para que se abra y si veis el espacio es mucho más grande. Entonces, etiqueta se puede utilizar como si fuera una simple cita, una mención ligera, mientras que ventana nos sirve para poner mucho más texto o incluso algún tipo de imagen, ¿vale? Es una cuestión de espacio nada más. Exacto. Es contextual la pestaña que sale solamente poniendo el ratón encima. ¿Vale? Y la ventana pues añade más información. Es más, si Cuando ponéis si un enlace pinchamos, os redirige. eso es, si ponemos en etiqueta demasiado texto, automáticamente el programa te dice, oye, deberías ponerlo como ventana. O sea, que te hace ese matiz. Si elegimos etiqueta y el programa detecta que debería ser ventana, nos lo sugiere y lo podemos cambiar. Venga, otra cosa muy interesante. Nuestra presentación de Geniali se puede insertar a su vez en nuestra web o blog. Claro. Le damos aquí, si veis, lo de compartir y copiamos el enlace. O, como veis, se puede insertar con un código iframe también. Incluso se puede utilizar un Genially dentro de otro Genially, dentro de manera infinita, como si fueran las muñecas rusas. No hay ningún problema. Vale, preguntaban Es también. más, Bueno, ya. Sí. si os habéis dado cuenta, en este Genially que yo utilizo de presentación están insertos los otros Genially, ¿vale? Yo por aquí navego y pincho. No es que sea simplemente una imagen, ni me lleva a otro sitio, sino que dentro de este Genially está inserto el otro Genially con los acertijos literarios, por ejemplo, o con las otras actividades. Más cosillas. Vale, decía aquí que cómo lo ponías reutilizable y ahora simplemente cuando terminaste de trabajar en él y pulsaste el listo, Eso es. te decía si lo querías hacer público y ahí mismo Eso tenías la opción para marcarlo como reutilizable. es. Eso es para poderlo Eh, compartir con otros compañeros. yo creo que todas las dudas están resueltas. Bueno, aquí dice que no encuentra la forma de compartir el formulario. Supongo que se refiere a cómo insertarlo en Genially. Bueno, lo hemos hecho, no sé si Lo esto ha vuelvo a quedado hacer si resuelto queréis, antes, pero vuelve a hacerlo, porque lo del ¿vale? formulario es muy interesante, porque puede ser un instrumento de evaluación Eh, integrado dentro de las presentaciones eh, y seguro que le van a sacar mucho partido. exacto. Nosotros, este es el entorno de Google Drive, hemos creado un formulario, en este caso, este tarea 3 de evaluación, que es el que tendréis que hacer vosotros, y aparece este entorno. Si yo quiero ver cómo verán mis alumnos, mis estudiantes, el formulario, le doy a la vista previa. Aparece tal como lo vais a ver vosotros. ¿De acuerdo? Si lo que quiero es compartirlo, le damos a enviar y en enviar nos da las distintas opciones. Una por correo electrónico, otra como una dirección o enlace, que se puede acortar también, y otra para insertar como código iframe, que es la que hemos utilizado nosotros, para meterla dentro del Genially. Aquí nos da la opción de elegir cómo queremos que sea, de ancho y de alto. Nos da igual, porque si os habéis dado cuenta, Genially después te permite, en la parte de edición, ponerlo al tamaño que nosotros queramos. Lo damos por defecto a 700 por 520, copiamos y en el momento que nos vengamos aquí, le damos a insertar, otros, le damos el código y nos sale de nuevo el formulario. ¿Vale? Es muy sencillo. Y una cosa, Alberto, que quería comentar también. Genially lo podemos compartir con otros compañeros de tal forma que sea colaborativo. ¿Cómo? Dándole aquí, al botón de arriba a la derecha, colaboradores, y poniendo el correo electrónico de la otra persona que sepamos que usa Genially y lo podemos hacer entre dos. Lo digo porque esto es muy interesante a nivel de departamentos. Muchas veces estamos trabajando y como hablábamos el primer día, nos convertimos en islas haciendo nuestras pequeñas cosas. Sin embargo, para mí lo más interesante de todas estas herramientas y para optimizar esfuerzos sobre todo es que se compartan. Y lo que yo hago, pues lo puede utilizar mi compañera y viceversa. Y teniendo los dos el mismo rango de propiedad, ¿vale? No es que yo te lo pase y tú después lo tengas que hacer, sino que por dentro del mismo Genially, únicamente compartiendo el correo electrónico, lo podemos ver y lo podemos utilizar. Si queréis, os lo enseño un momentillo en el otro Genially, en el que yo tengo Premium, donde tengo más material hecho, para que veáis cómo es. Este es mi Genially,
como veis, tiene unas cuantas cosillas más. Y si os fijáis aquí, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en mi departamento ha sido una presentación de base con Genially, que es esta, que es la que estamos utilizando para presentar la asignatura a los distintos grupos. Si os fijáis, pone curso 2021, lengua castellana y literatura, presentación de la asignatura. Vamos haciendo el repaso de cada una de las cosas, pero si os fijáis, aquí a la izquierda pone un logo en gris con unos muñequitos que significa que está compartido. ¿Por qué? Porque esta es la presentación que hemos utilizado de plantilla para todo el departamento. Que ya después cada uno, si os fijáis aquí, pone lengua y literatura cuarto de ESO, lengua y literatura segundo de ESO, etc. Y cada uno lo ha ido reutilizando, pero sobre la misma base. Es decir, no te tengo que mandar un archivo, no te tengo que mandar un enlace, sino simplemente dándole a compartir, ya automáticamente lo compartimos con quien queramos, ¿vale? Y es una forma también muy rápida e interesante de compartir los materiales que vamos a hacer. Bien, de todas formas, todavía no hemos terminado con Genially. Continuaremos con una parte que yo creo que es muy interesante, pero ya metiéndonos en la sesión de hoy, especial, que es la de los juegos. Alberto, si te parece, tiro. ¿Hay alguna pregunta más? Yo creo que está todo respondido. Si alguien no se siente respondido, que levante la mano, por favor, porque yo creo que entre lo que Pablo nos iba echando el cable por el chat y que ellos mismos también se han echado un cable en algún momento, Perfecto. Pues yo creo que está todo respondido. De todas formas... Vale, de todas maneras, eso. Y creo que vamos a decir lo mismo. Lo del vídeo. Y el vídeo, ¿no? La ventaja de que estén grabándose las sesiones, yo lo siento, pero voy rápido, daos cuenta que ya llevamos casi una hora. Pero con el vídeo que se está grabando podéis ir parando en cada una de las partes que se hayan ido viendo por si no os ha quedado claro algo o no me he explicado bien. De todas formas, si seguís teniendo dudas más allá de eso y queréis utilizar Genial, ya lo dijimos el primer día, pero lo continúo. Estamos a vuestra disposición, ¿vale? Porque muchas veces, como iba a decir Alberto, la mejor manera de aprender es toqueteando y trasteando y probando. Porque, insisto, y para eso Genially es una herramienta maravillosa, porque cuanto más la trasteas, más te gusta y más te permite ir haciendo cosas a tu antojo, ¿vale? ¿Tiramos entonces, Alberto? Venga. Vale. Pues una vez que hemos visto algunas cositas de Genially, en el mismo sentido y en el mismo hilo, nos metemos en lo que queríamos ver hoy, que es el juego como recurso didáctico. Yo no sé si os gusta jugar, ¿vale? Muchas veces en formaciones que hemos hecho y hemos hecho esta pregunta, había mucha gente que nos decía directamente que no les gustaba jugar. Es difícil transmitir algo por lo que no sentimos pasión. Si no nos gusta jugar, es muy difícil que nuestros alumnos se motiven. Pero si nos gusta jugar, y os garantizo que al 99% de nuestros alumnos les gusta jugar, el juego se puede convertir, como dice Inma Marín en esta cita que os traigo de un libro que, por cierto, os recomiendo, que es este, ¿vale? Jugamos cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación. Se convierte el juego en un elemento de innovación, de cambio y, sobre todo, de motivación. Podemos conseguir muchas cosas a través del juego. Muchas veces también es esto, ¿no? Como una especie de parafernalia, de rodear a lo que hemos estado haciendo siempre de unos elementos nuevos. Pero ese rodear de elementos nuevos son los que pueden hacer que los alumnos se enganchen o se motiven o que quieran seguir. Juegos. ¿Qué tipos de juegos? Pues continuamos con Genial. Este es un juego, imaginaos, lengua de segundo de la ESO, repaso. Entorno ochentero de juegos, esta era una Super Nintendo. A ver, no sé si por ahí habrá gente que comparta mi afición a las videoconsolas vintage, ¿vale? Pero esta era una Super Nintendo. Le damos a Start y comienza la historia. Tenemos tres elementos. Introducción, donde nos dice lo que vamos a hacer. Si le damos aquí a la derecha vuelve. Resumen, donde nos dice que vamos a tener 4 misiones. Y las misiones propiamente dichas. Y empezamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a jugar? Jueguecito de naves espaciales. El contenido lo siento, pero es de lengua. Tiempo verbal he comprado. Pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto. Pinchamos y pasamos al nivel 2. Sujeto de no me gustan los perros. Los perros, pasamos al nivel 3. ¿Cuál no es un adverbio? ¿Cuál no es un texto narrativo? ¿Cuál no está bien escrita? Hemos superado la misión y nos da un número. El número de esta misión es el 7, que lo tenemos que guardar para la misión final. ¿Vale? Iríamos obteniendo cada una de las misiones
un numerito y después en la misión final tenemos que introducir los números que hemos ido adquiriendo. ¿Esto supone una enorme carga de trabajo? Ahora vamos a ver que en absoluto, ¿vale? Pero habéis visto contenidos de sintaxis, repaso de sintaxis, con algo de morfología que me parece que también había en esta presentación, pero con un entorno de juego. ¿Esto se podía hacer para casa? En este caso, si veis que la fecha es de 2018, esto lo hicimos en clase, por grupos, haciendo como una especie de concurso de repaso previo a un examen. Pero evidentemente después se puede compartir y ellos lo pueden tener en casa para que repasen todas las veces que quieran, ¿vale? Este es uno de los juegos posibles. Ahora os enseño más de la plantilla. ¿Otro juego con Geniality? Pues el Boom. En este caso, de morfología. ¿Se escucha, Alberto, la sintonía? Se escucha bajito, pero se oye. Vale. Vale, en este caso, inserté ahí de una forma muy rudimentaria. En ese momento no se podía hacer de otra forma. Ahora lo podemos poner como audio de fondo. En este momento no se podía. La musiquita del programa Boom. ¿Qué vamos a hacer? Pues en este caso nos sale unas bombas y nos sale que tenemos que ir desconectando cables. Como no se podía cortar el cable, en el momento que pasamos por encima, desaparece la opción correcta. El verde en este caso también, el naranja. Si pinchamos también, si pinchamos en el amarillo, que es la opción que no deberemos hacer, estalla la bomba. ¿Vale? En este caso tenemos aquí también un cronómetro, por si queremos controlar el tiempo. ¿Y cómo lo hacíamos en clase? ¿Vale? Tenéis un cronómetro de 30 segundos. Para evitar las trampas, era yo el que manejaba el ratón para que no pudieran ir pasando y vieran cuáles eran las opciones correctas y cuáles eran las incorrectas. ¿Vale? Entonces, con el entorno del Boom, nos sirve para, en este caso, repasar morfología. Yo insisto, lo siento, pongo ejemplos de lengua y literatura porque soy profe de lengua y literatura, pero pensad que cada uno de vosotros podéis llevar la forma del juego a vuestro terreno. Repaso de matemáticas, de biología, de francés, de inglés, de lo que sea, de educación física, de tecnología, de lo que queráis, ¿vale? Entonces, sobre el entorno del Boom, pues podemos hacer también un repaso jugando. Más ejemplos de juegos y plantillas. Este es un poquito más elaborado. Sobre la base de Jumanji, más o menos, creábamos un juego que estaba vinculado a la sintaxis. En este caso le damos a empezar, aparece este tablero, tenemos aquí inserto un vídeo de un dado, ¿vale? Para que podamos tirar, y en este caso por aquí tenemos las fichas de juego. La manera de jugar, pues nos traemos a los 4 grupos por aquí. Aquí. Y tenemos el tablero. Cada uno de estos puntos pues será una interacción. Si caen en puntos que están vacíos, en casillas vacías no pasa nada. Si caen en casillas como esta, aparecen oraciones. En este caso, si veis, es una ventana pero pequeñita. Esa persona es mi madre. No es una etiqueta porque si hubiera sido etiqueta en el momento que yo paso con el ratón, se abriría. En este caso elegí ventana, aunque el texto fuera pequeño. Tenían distintas interacciones, como avanzar hasta la siguiente oración. En esta volvemos a la casilla de inicio, tenían la cárcel, etc. Y volvemos a lo mismo. Tenemos un juego, nos sirve para jugar, pero con los contenidos de sintaxis. Si veis, cada uno de estos puntos son oraciones para analizar. Otro ejemplo más. En este caso, esto es un poquito más elaborado. Es una plantilla de breakout educativo o escape room. En este caso, para primero de bachillerato, un escape game de morfología. Es un poquito más elaborado, va diciendo lo que tenemos que hacer, las distintas partes. Si veis, el formato es parecido al que enseñé antes de arcade. Y distintas formas. En este caso, ¿qué proceso de derivación se ha producido de la palabra desesperar? Vamos a prefijación. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la raíz de la palabra meditación? ¿Qué falta para completar? Hemos terminado esta primera prueba. Tenemos que recordar la palabra porque después nos la van a pedir. De nuevo eso, un juego. Volveríamos a la segunda misión y así continuaríamos. Pregunta del millón
antes de pasar a este punto que parece más interesante, que supongo que os estaréis haciendo todo. ¿Cuántas horas hay que dedicarle a hacer esto? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? Vale. Vuelvo al Genially gratuito. En crear Genially, visteis antes que ponía Learning Experience o gamificación. Aquí. Si le damos a Learning Experience o en gamificación, vais viendo las plantillas que se ofrecen. En este caso voy a buscar la que os he enseñado antes. Fijaos, la de los marcianitos. Como veis, es una plantilla gratuita que se puede utilizar. Le damos a usar esta plantilla y aparece todo hecho. Es decir, no tenemos que hacer mucho. Simplemente tenemos que adaptar la plantilla a lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, en lugar de marcianitos vamos a decir sesión 3. Como veis, hay otro debajo que tenemos que hacer lo mismo para que cuadre. Ahí. Una cosa, yo que soy muy torpe lo estáis viendo. ¿Me he equivocado? Le doy a la flechita de deshacer y ya lo tenemos otra vez igual. Ya hablábamos antes que el control Z funciona en Genially. Exacto. Está súper bien, sobre todo por eso, para gente torpe como yo, es una maravilla. Ya encaja igual, le damos un poquito de margen para que se vea. ¿Vale? Y ya lo tenemos ahí. Sesión 3. En lugar de poner quiz, vamos a poner CEP Marbella Coin. Marbella, para que no sea tan grande. Ya está. Aquí tenemos los niveles y veis que nos dan la pregunta con el lorem ipsum típico y después respuesta correcta e incorrecta. ¿Vale? Si tiene la respuesta correcta, hará una interacción. Si tiene la respuesta incorrecta, tendrá otra. Para que lo veáis, le damos a previsualización, prueba, sesión, prueba juego. Aquí para el audio. Y lo mismo de antes. Le damos a Start. Va apareciendo, veis aquí, respuesta correcta. En el momento que le damos a respuesta correcta, pasa al nivel siguiente. En el momento que le damos a respuesta incorrecta, nos lleva a la página de error. Y esto, repito, todas las interacciones, todo lo que tengamos que hacer, todas estas animaciones, no las tenemos que hacer nosotros, sino que Genially nos las da ya hechas. Eso supone muchos minutos que nos ahorramos, muchísimos, horas. Si tuviéramos que ir metiendo una a una estas animaciones, imaginaos la cantidad de tiempo. Lo digo porque muchas veces cuando yo le he enseñado a compañeros este tipo de juego, lo primero que me dicen es, yo no tengo tiempo de hacer esas cosas. Cuando en realidad en 10 minutos se puede hacer un repaso de este estilo rápidamente sin necesidad de que invirtamos demasiado tiempo. Porque como veis, Genially nos da todo hecho. Que después queremos, ya una vez que nos consideremos y que tengamos a lo mejor una mijita de tiempo cuando tengamos tiempo y queremos ampliar en lugar de a 5 preguntas a 10, pues ya nos vamos metiendo, vamos conociendo cómo funciona el sistema Genially y vamos duplicando cada una de las páginas. Yo al principio no lo recomiendo hasta que no sepáis utilizarlo bien. Pero que es muy fácil. Y como veis, está todo hecho. Simplemente nosotros tenemos que ir adaptándonos. Por ejemplo, imaginaos que aquí queremos cambiar esta imagen, que en lugar de poner este ordenador queremos otra. Le damos a reemplazar y nos sale de nuevo lo que habíamos visto antes. Unsplash, Giphy, Pixabay. Le damos a Pixabay y vamos a elegir pues esta que nos gusta mucho. Es muy bonita. Nos da la opción de calibrarlo al espacio que nosotros le hemos dicho. Le damos a aceptar y ya queda sustituida esa imagen por esta que le hemos querido meter. Y no hemos tenido que insertar ningún tipo de imagen ni cambiar nada, simplemente es una por otra, un cambio por otro. Y en el momento de las respuestas correctas, pues decimos aquí, esta es la buena. La mala 1, la mala 2. Si le damos a previsualizar, ya tenemos ahí lo mismo que hemos visto antes. Si le damos a la buena, pasaremos a la siguiente. Si le damos a la mala, nos quedaríamos en
el módulo que estábamos y nos daba la opción de volver a empezar. ¿Vale? Para que veáis, sobre todo lo que quiero transmitiros es que no es nada complicado, es sencillísimo de utilizar. ¿Que queremos quitarle los sonidos que iban apareciendo porque nos resultan molestos? Si veis aquí arriba, aparece el audio de fondo que se va reproduciendo. Le damos a eliminar y ya nos quedamos sin audio. ¿Vale? Pues si queremos que no haya ruidito que nos moleste. Para la clase es muy chulo porque en el momento en el que se va reproduciendo, pues le da un poquito de movilidad a la cosa, o por lo menos le daba en la época antes del coronavirus. Pero a lo mejor para irlo escuchando en nuestro ordenador, pues resulta un poquito molesto tener el audio ahí todo el tiempo. ¿Vale? La que veíamos antes del breakout es mucho más complicado. Ya veréis que no. De nuevo le damos a crear Genially, o le podemos dar aquí, que es lo mismo. En este caso, aquí. Veis toda la cantidad de plantillas que hay. Aquí, en breakout. Y como veis, esta plantilla, además, es gratuita. Le damos a usar plantilla y veis lo que ofrece el programa. Después nosotros podemos insertar, podemos quitar, podemos hacer lo que queramos, siempre teniendo en cuenta, eso sí os lo aconsejo, que vayáis probando siempre todas las interacciones y dónde os lleva de un punto a otro. ¿Vale? Pero esta es la plantilla que habéis visto antes, que enseñé de morfología. Voy a poner aquí. Para que veáis cómo era la original. ¿Vale? Esta es la plantilla que ofrece el programa, insisto. En este caso, gratuita. Vais viendo que es lo mismo. En este caso, ofrecían 4 posibilidades, 4 misiones y una misión final. Yo en este caso elegí quitar. Esta era la misma que yo estaba haciendo antes, lo único que la mía era de morfología y en este caso es de matemáticas. Son distintas misiones, en este caso, ¿veis qué hora es? Todo esto, insisto, son parte de la plantilla que te ofrecen. ¿Que no te interesa? La quitas. ¿Que si te gusta? La adaptas. Y en cuestión, quizá a lo mejor no son 5 o 10 minutos, a lo mejor te tienes que invertir una hora, pero en una hora tienes un recurso bastante interesante, muy atractivo y sobre todo que a ellos les gusta muchísimo y que nos permite transmitir o hacer que trabajen los contenidos de una manera diferente. ¿Pregunta, Alberto, o seguimos? Un momento, que estaba respondiendo una pregunta que me habían hecho por WhatsApp y Vale. había quitado el micrófono. No, nos están enseñando incluso algunas experiencias de algunas compis en este caso que habían hecho algunos. Y nada, y a la gente le han gustado los juegos, quitando que no quieren que aparezcan los monos de Jumanji por casa. Pero bien, la cosa es que hay que ir probando, hay que ir practicando. Y yo les recomendaba también que aprovechara las 3R de la ecología, ¿no? Reducir, reciclar y reutilizar. Exacto. Y de paso compartir y coordinarse, para no estar siempre fabricando cosas. Con esto de reutilizar, además, Genially ha metido de luego yo qué sé, un empujón, ¿no? A esta filosofía del compartir y por favor, siempre que reutilicéis, por favor, créditos y reconocimientos a la fuente original, ¿vale? Que a nadie nos gusta encontrarnos nuestro trabajo por las redes reutilizadas, ¿vale? Y sobre todo eso, ¿no? El ganar esfuerzo. Muchas veces pensamos, la pega que le ponemos a este tipo de actividades es que vamos a necesitar muchísimo tiempo. Y ya vais viendo que no, que en realidad no hace falta tanto tiempo. Muchas veces a lo mejor pensamos en una actividad de repaso antes de un examen y pues vamos a hacer una ficha de repaso, cuando en realidad tenemos esta opción que vamos a invertir casi menos tiempo y sobre todo lo más interesante es que ellos lo van a disfrutar muchísimo. Convertimos la clase o lo que era la clase, ahora con el coronavirus pues a ver lo que podemos hacer porque tendremos que mantener las distancias, pero convertimos la clase en eso, un elemento dinámico de juego y sobre todo vuelvo a lo que os dije el otro día con respecto a las actividades. En este caso, si damos un paso más y ellos se convierten en los creadores de sus propios juegos, ya no solamente estamos haciendo que jueguen y se diviertan, sino que además estamos consiguiendo que tengan que pensar un poquito más en cómo hacerlo
Y no solamente van a aprender a utilizar herramientas digitales como puede ser Genially, sino que además les van a tener que dar una vuelta a ver cómo pueden hacer las preguntas. Os enseño dos casos concretos, uno de tercero de la ESO y otro de primero de bachillerato. Esta sí fue una actividad del COVID, ¿vale? Durante el COVID. La ruleta literaria. Veis aquí, alumnos de tercero de la ESO, iban haciendo preguntas de lo que habíamos visto de literatura con la forma de la ruleta. Repito, esta es una presentación, es un trabajo hecho por alumnos de tercero. ¿Vale? Vamos a hacer, me voy a equivocar en una para que veáis también lo que pasa cuando se cae el error. ¿Vale? Se cae, os daba la opción de intentarlo de nuevo. Repito, una actividad de repaso, en este caso, una de las actividades que hicimos durante el COVID, pues era eso, tenían que crear ellos un juego para que se trabajaran, se repasaran distintos contenidos. En este caso, este grupo quiso hacerlo sobre literatura y preparó este juego. Imaginaos cuando tuvieron que coordinarse, elegir las preguntas, elegir la puntuación, ver la interacción, repartirse el trabajo para después ofrecer este producto. Evidentemente, los 4 no hicieron la presentación la hizo uno solo, no se atribuyó el mérito el grupo entero de todos hemos hecho la presentación la hizo uno, pero la hicieron de forma coordinada y trabajando de forma conjunta. Unos hicieron preguntas, otros eligieron la puntuación, etc. Y ellos mismos se vieron involucrados en ese mismo proceso. Y en este caso, este es un juego totalmente creado desde el cero de un alumno de Álvaro de primero de bachillerato. ¿Vale? Va contando la historia, el mapa de lo que se van a encontrar y el juego en sí. En este caso, mezcla conceptos de ortografía, con sintaxis, con morfología, incluso con literatura. Es un juego bastante más desarrollado, tenía unas cuantas misiones más, no lo voy a poner entero, si lo queréis ir viendo vosotros por vuestra cuenta, os lo aconsejo. Y recuerdo, es un juego, en este caso, una especie de escape room, creado por un alumno de primero de bachillerato. Imaginaos no solo la capacidad de jugar, porque además, con estos juegos, tanto los del grupo de tercero como los del grupo de primero de bachillerato jugaron con los juegos que habían creado sus compañeros. Es decir, no solamente se convierten en consumidores de contenido, sino también en creadores de contenido. Evidentemente, no todos los productos eran iguales de buenos, os he enseñado dos que son de los más presentables y mejorcitos, pero sí que en el momento en el que tuvieron que calentarse la cabeza para ver lo que iban a hacer, implicaron otras competencias que no eran solamente las lingüísticas o las relacionadas con las lingüísticas, pero es que además las lingüísticas las tuvieron que llevar a otro contexto y ponerse en otra situación, ¿vale? Aquí os iba a enseñar cómo se hace, pero ya lo he ido haciendo en la parte anterior, os he enseñado cómo se pueden ir haciendo los distintos juegos. Si queréis ver alguno más, Alberto, me he adelantado a mi propia diapositiva. Sí, bueno, yo creo que se han ido viendo, ¿no? Y que es Por eso, cuestión, no como hace decías falta... tú, ¿no? De esto es hecho un cesto hecho ciento, ¿no? Todas las plantillas se comportan de una manera parecida. Las opciones, aunque lo parezca que son infinitas, son bastante recurrentes, no son tantas, sino que es cuestión también de, bueno, de echarle un ratito. Yo creo que es muy productivo echarle un ratito a ver plantillas y a ver qué es lo Eso que hay dentro y a partir de ahí las ideas se desatascan, ¿vale? No es una cuestión tanto de llegar ya con la idea totalmente cerrada. Es decir, yo quiero hacer esto, a ver, porque entonces así es. no vaya a encontrar una plantilla que os valga 100%. Incluso Pero a aprovechar la parte de inspiración, Alberto, porque hay muchísimo trabajo ya hecho también, que nos puede dar ideas. Por ejemplo, en la actividad de los acertijos literarios, el origen fue mi compañero Andrés de inglés, que me dijo una actividad que había hecho con los alumnos. Le había pedido que hicieran una adivinanza de personajes ingleses importantes, ¿no? Una adivinanza, simplemente. Entonces tenían que mandarle el vídeo. Pues partiendo de esa idea, como yo ya utilizaba Genially, le dije, mira Andrés, junto con eso le podríamos dar un poquito más, insertarle un formulario
Entonces, esa actividad que yo hice llevándome la literatura partió de inglés y él después la repescó y la hizo también a esa forma. ¿A qué me refiero? Que muchas veces vemos contenido, vemos archivos, presentaciones, juegos que han hecho compañeros de otras asignaturas, que lo único que tenemos que darle una vueltecita para llevárnoslo a la nuestra. Porque mejor que nosotros no conoce nadie nuestra asignatura. Entonces vemos un formato, quizá a lo mejor estamos viendo, pues, yo qué sé, sobre el cuerpo humano, una máquina perfecta. Y vemos esta infografía y decimos, pues en lugar del cuerpo humano yo podría utilizar imágenes para esto y automáticamente nuestro cerebro empieza a darle vueltas y crea un producto, ¿vale? O lo que tú has dicho, ir investigando, ir viendo, ir buscando la forma en función de las necesidades que tengamos. La gran ventaja de Genially, pues que nos ofrece muchísimo trabajo ya hecho y habéis comprobado que crear una maqueta, o sea, adaptar una plantilla es muy, muy fácil. No tenemos que partir de cero. Ya hay mucho trabajo hecho que únicamente nos pide que vayamos cambiando en función de lo que nosotros queremos. ¿Bien? Estupendo. ¿Seguimos entonces? Pues al hilo de los juegos... Dice, perdona, Raúl, Sí. te pregunta, ¿los resultados del juego realizado por cada alumno dónde se guardan? Claro, en este caso, igual que hemos hablado de todas las bondades de Genially, para mí este ahora mismo es el fallo que tiene. Son juegos, yo por eso, si os habéis dado cuenta, son casi todos juegos de repaso de contenido. Y no son obligatorios, salvo el en el que hemos insertado el formulario, que el formulario es el que nos serviría de resultados. Genially ahora mismo no tiene ningún tipo de contador, ni tiene ningún tipo de forma de guardarlo, igual que, por ejemplo, tendría el puzzle. Lo que sí me consta que están trabajando en ello. La última vez que hablé con los responsables de dinámicos de Genially, me decían que estaban trabajando en esa línea, de insertar alguna forma, como tiene por ejemplo el puzzle, de que ellos se pudieran registrar y si hacían las actividades se quede el registro de eso. La forma, pues con el formulario de Google. Yo pensaba que mucho de lo que os he enseñado eran presentaciones que utilizábamos en clase para repasar en grupo, no de forma individual, ¿vale? Entonces, ahora mismo tendríamos que buscar algún tipo de vinculación, ya fuera que la hicieran por escrito o en un archivo de Google Docs, o por ejemplo, para mí lo que yo he encontrado como término medio, los formularios de Google, para que vayan dando las respuestas. Que yo hablo con la gente de Genially no porque tenga nada especial con ellos. Cualquiera de nosotros puede hablar con ellos. Si os habéis fijado, tiene una parte de sugerencias en la misma página web. Me parece que aparece aquí abajo del todo, donde nos piden que les escribamos. Si tenemos alguna necesidad de algo, si tenemos alguna sugerencia para algo. A ver, la parte de mis creaciones. Vamos a dar la presentación. Hoy tengo yo internet. Está rebelde. Sí, estaba ahí tonto. Bueno, lo que yo decía mientras tanto... Aquí abajo. Aquí. Venga, ya la he encontrado. Sugiérenos una plantilla. O sugiérenos cualquier cosa. Tienen una interacción muy, muy buena. En el momento que les escribamos, automáticamente pueden... A ver, no nos van a responder al día siguiente, pero sí que nos pueden responder en breve. Por si queremos, si necesitamos algo, si queremos utilizar algo. Y también que lo que decía, que estamos siempre pensando en que somos nosotros los que hacemos la presentación o el juego o el Genially, pero que si lo hacen ellos, puedes evaluar el juego en sí mismo, ¿vale? Exacto. Porque si ellos están creando las preguntas, ellos están creando las respuestas, pues sí que es fácil, ¿no? Evaluar el resultado final. Y también, bueno, de todas maneras recordemos que, ¿no? Esta es una discusión muy antigua y polémica, ¿no? De que parece que lo que no se evalúa no existe, pero como dice nuestro amigo común Fernando Trujillo y otros muchos, ¿no? Que no todo tiene que ser evaluable, que también podemos hacer actividades de paso, de repaso, creaciones y no todo tiene que tener una calificación, sino que puede ser lo que yo llamo, digo lo que yo llamo, no me gusta esta expresión, pero es que no estoy seguro de si la terminología está aceptada o no. Es lo que yo llamo tareas facilitadoras. Es decir, antes de llegar a una tarea final o a una tarea, bueno, no tiene por qué ser final, pero una tarea evaluada, hacemos tareas facilitadoras donde practicamos, ¿no? Esto es como un poco la filosofía de antigua de las presentaciones orales, donde cada alumno hacía una sola presentación al trimestre
Si te salía bien, bien, y si no, mal. Pero en medio había practicado esto. Bueno, pues un poco esa filosofía también con la mediación de la tecnología. Si tienes que hacer un producto final, qué menos que tener la opción de practicarlo poco a poco, a pedacitos y con retroalimentación. Pues esa es la idea, ¿no? Que no todo tiene que ser evaluable, sí, pero calificable no. Y también os digo que, por ejemplo, Genially yo llevo utilizándola desde el 2017, si no me equivoco, primero de forma gratuita y después con la cuenta premium. Y en clase, pues igual, desde el 2017. Mis alumnos la utilizan cada vez más y muchas veces ellos van 3 pasos por delante, porque ellos han llegado a insertar en una presentación de Genially un Kahoot. Y entonces ellos estaban haciendo su exposición oral y llegaba un punto, aparecía una diapositiva, aparecía un Kahoot y creaban un Kahoot para saber la respuesta de los alumnos, de sus propios compañeros. Entonces, lo que decía Alberto, ¿no? Muchas veces si le damos un poco de cancha para que ellos investiguen y creen, pues pueden hacer auténticas maravillas. Evidentemente, esto es como todo. Habrá gente que va a hacer un cumplimiento, cumplo y ya está, y otros sí que van a hacer, pues eso, auténticas maravillas. A mí, por ejemplo, este archivo que creó Álvaro en primero de bachillerato, pues la verdad es que con el audio incluido, con toda la narrativa que tiene esta actividad, a mí me pareció interesantísimo y sus mismos compañeros alucinaron, ¿vale? Porque estamos hablando de un chaval pues, que tiene eso, 16 años para 17, todavía no ha cumplido 17, y es capaz de hacer una cosa como esta con un contenido nuestro, ¿vale? Con un contenido de lengua. Que en lugar de lengua puede ser matemáticas, puede ser biología, puede ser lo que queráis. Ya es lo que vosotros le pidáis a él. Bien, Bien, sí, como dice tu propia animación, bien. vale, guay. Pues seguimos con el juego, pero en este caso pasamos de lo tecnológico o de lo puramente digital a algo un poquito más mixto, ¿no? Partiendo de los juegos de mesa. En la primera sesión estuvimos hablando del proyecto EDIA, os enseñé el proyecto este de los juegos de mesa y voy a enseñaros un poquito más en lo que consistió ese juego. Recordamos lo de tarea competencial, que era eso de una situación problema en un contexto lo más real posible, pues en este caso los proyectos nos permiten hacer esto, ¿no? Tareas competenciales. Recuerdo, si no lo tenéis aquí, que el proyecto EDIA nos ofrecía la posibilidad de un proyecto desarrollado al milímetro. En este caso, la creación de sus propios juegos de mesa. Como veréis ahora, a mí me gusta mucho utilizar juegos en mis clases, ¿vale? Ahora os enseñaré unos cuantos de todos los que hay para lengua y literatura o para lenguas, ¿vale? Porque en este caso los 4 que traigo no son específicos de lengua castellana, se puede utilizar en inglés, en francés, en alemán o en cualquier otra lengua. No sé si en latín o griego, pero a lo mejor hasta también, aunque un poquito más complicado. Pero esas dinámicas de juegos yo las incorporo todos los años de forma habitual a mis clases. Entonces, con este grupo que hicimos este proyecto, en primero de la ESO, utilizamos distintos juegos. Para segundo, volviendo a la idea de lo que habíamos dicho antes, quisimos dar un pasito más y no eran solo ellos los que iban a jugar con otros juegos, sino que se iban a convertir en los creadores de sus propios juegos, ¿vale? Entonces, partiendo del proyecto EDIA, volvemos a lo mismo, reutilizamos algo que ya está hecho, que nos da muchísimo material, hicimos una adaptación, ¿vale? Esta es la página del proyecto EDIA. Repito, lo siento, hablo desde lengua y literatura, pero al final se trata de que cada uno les vaya a poner los contenidos de su materia, de lo que quiera. Estos juegos están basados en lengua y literatura, pero se pueden utilizar para cualquier cosa. Aquí nos dan los primeros pasos, nos dicen que es un juego de mesa, analizamos ejemplos, nos dan todo el material, incluso rúbricas de evaluación y material para la reflexión. Creamos el tablero, los distintos componentes, evaluamos que el tablero esté bien, elaboramos las cartas, etc. Repito, esto es lo que nos da el proyecto, la página web del proyecto EDIA. Las instrucciones, la guía didáctica, etc. ¿Vale? Esto es lo que venía hecho. Desde mi perspectiva y para lo que yo necesitaba, era un poco excesivo. ¿Vale? Entonces, dentro de dentro de unos minutos, voy a enseñar la adaptación que yo hice a mi contexto, al contexto de mi clase de segundo de la ESO, de este proyecto EVIA. Antes de eso, os enseño estos juegos. No sé si los conocéis algunos, os los voy enseñando poquito a poco. Este es el primero, WhatsApp. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir
Arriba Vale, ahí tiene, eso es. ya está. Voy a dejar de compartir porque prefiero verme un poquito para ver cómo se ve. ¿Vale? Este es el primero, WhatsApp. ¿En qué consiste? Pues son cartas con imágenes, unas que son especiales, como esta que os estoy enseñando, estas verdes, y otras que traen imágenes que nos sirven para contar historias. ¿Vale? De tal forma que los alumnos van viendo las distintas cartas y van contando una historia. Pongo un ejemplo que podríamos tener en clase, que es como yo lo he ido utilizando. Pues imaginaos que nosotros somos los que dirigimos la sesión, tenemos las cartas y empieza a narrar Alberto. Yo le enseño a Alberto esta carta. En función de esto, Alberto tendría que empezar una historia. Había una vez un conde con una capa de Drácula, ¿no? Eso es, una capa. O incluso el señor, ¿cómo es? Doctor Misterio, ¿no? Porque tiene una capa parecida, ya en función de lo que tiremos cada uno, ¿no? Nuestro nivel de friquismo, si Drácula o el Doctor Misterio. Alberto pasaría al siguiente alumno, yo le enseño la carta, ese señor iba andando por una playa donde encontró unas huellas misteriosas que le llevarían a un castillo, que en ese castillo estaba, de tal forma que entre todos, de manera colaborativa, podemos crear un relato, una historia. A mí esto me ha gustado jugarlo en clase siempre con una pelota, sobre todo porque veían, la primera vez que jugábamos, veían el juego, veían la pelota y en lengua y literatura no les encajaba. Decía que eso que iba a ser una pelota de voleibol, una pelota de estas blanditas, ¿vale? Que no fuera de la gorda porque a uno despistado le podía hacer daño. Y lo que hacía es que se iban pasando la pelota para ir cambiando de narradores. Y entre todos íbamos creando una historia, ¿vale? Repito, esto no es solamente exclusivo de lengua castellana, puede utilizarse también en cualquier otro idioma y da una dinámica de juego para trabajar los textos narrativos muy interesante. El segundo es Duplic, después os compartiré de nuevo la imagen, y este es sobre todo para trabajar la descripción. Son unas tarjetitas pequeñas, veis aquí, donde aparece una imagen y después aparece un texto que está distorsionado en rojo. De tal forma que nosotros vamos narrando o mejor dicho, vamos describiendo en el tiempo de este reloj de arena y vamos diciendo la mayor cantidad posible de detalles de la imagen. El resto de jugadores tiene que ir creando un dibujo en función de lo que nosotros vamos describiendo. Cuando el tiempo termina, tenemos aquí este elemento rojo que si lo combinamos con la tarjeta nos dirá en qué nos tenemos que detener. ¿Vale? Si, no sé cómo se ve, Alberto. Más o menos, ¿no? Bueno, se intuye Más que hay unas líneas, ¿vale? En función de lo acertado que esté el dibujo y de lo que hayamos visto, pues se van obteniendo puntos y volvemos a una dinámica de juego. Para trabajar la descripción, interesantísimo. Sobre todo, yo aluciné cuando lo puse en práctica con el grupo que lo trabajé, porque sus descripciones mejoraron en cuestión de 2 semanas una barbaridad. ¿Por qué? Porque a través del juego nos teníamos que ir fijando en detalles, porque a lo mejor le tenían que, la camisa que se dibuja tiene que tener 3 botones. Si no, el que describe no dice que tiene que tener 3 botones, no lo ponen y no hay puntos. Ya a partir de ahí las dinámicas que nosotros vayamos creando. A mí, por ejemplo, más que competir, me gusta que trabajen en grupo, que sea de una manera colaborativa. No me gusta eso de competir un grupo contra otro. Al final, lo que buscamos es que todos tengan la mayor cantidad de puntos y cuanto más puntos se obtengan, mejor para todos. Algo así, ¿no? Ya cada uno lo vamos adaptando. Pero sí que os digo que para trabajar un tipo de texto como la descripción, que quizá no nos dé mucho juego, pues con Duplic nos da juego, a ellos les gusta y además, insisto, para mí fue una sorpresa ver cómo mejoraba la capacidad de ir al detalle a través del juego. El tercero, palabrea. ¿Vale? En el caso de palabrea, son unas tarjetitas redondas que tienen por un lado una imagen y por otro letras. De tal forma que si esta imagen es una planta, si le damos la vuelta al ser de color azul, tendrían que decir plantas que empiecen por la Z o plantas que contengan la Z, ya en función de lo que nosotros pongamos como previa para jugar, ¿vale? Se puede hacer de distintas formas, con la imagen de la carta o con la imagen de la carta siguiente. Porque si lo hacemos siempre con la misma carta, el problema que surge es que cuando juguemos 4 veces ya más o menos sabemos cuáles son.
Si las combinamos con la carta siguiente, las posibilidades se aumentan de manera exponencial, porque ya no las combinaciones van a ser distintas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos esta carta que sería una silla, se combina con esta letra que sería una Z, pues objetos que empiecen por Z. ¿Vale? Hay unas categorías y unas historias. Para trabajar el vocabulario, muy, muy, muy útil. Y repito, no solamente para lengua española, sino también para trabajar el vocabulario de inglés o el vocabulario de francés. Y por el último juego que os enseño, Kaleidos. ¿Vale? No sé si lo conocéis. Es un juego que ya de por sí, el juego es una maravilla, es precioso, que consiste en láminas con una cantidad tremenda de objetos. ¿Cómo funciona el juego? Volvemos a tener un tiempo y en el tiempo de ese reloj de arena tenemos que localizar la mayor cantidad posible de conceptos que empiecen... A ver, está por aquí. ¿Cómo se llama este juego que tienes ahora mismo? ¿Te preguntan? Kaleidos, con K. Kaleidos. ¿Vale? Aparece por aquí. De todas formas, en la presentación están los 4. ¿Vale? Y también, mira, mientras desembala, nos decía por aquí Jesús que si Edia te permite hacer tu diseño de las cartas. Bueno, es que no es exactamente eso Edia, ¿no? Pero te da los recursos para la integración del juego dentro de los proyectos. Y sí es verdad que hay bastantes páginas en internet que te permiten hacer cartas, fichas de personajes, mapas, que te puede, vamos, en la página del proyecto Edia te encuentras las direcciones. ¿Vale? Entonces te dice, ¿dónde hacer cartas? Y te da una serie de direcciones donde páginas web donde lo puedes hacer. De todas formas, también os digo, si causa algún tipo de problema la elaboración de cartas y lo que queremos es algo sencillo, con un PowerPoint o con el mismo Genially, se pueden hacer las cartas pequeñitas, ¿vale? Ahora os enseñaré. Repito, Kaleidos, funcionamiento. Tiene una imagen, un tiempo, sacamos una carta, por ejemplo, de la H. Pues en el tiempo del reloj tendríamos que ver la mayor cantidad posible de elementos que se escriban con H. Pues podríamos decir que hay por aquí un hombre, que hay un hueso, que hay... Y se van anotando y se van consiguiendo la mayor cantidad posible de puntos. Ya os digo que además de que las imágenes son preciosas, volvemos a trabajar, en este caso, vocabulario, sustantivos e incluso la ortografía. ¿Vale? Con un juego que ya os digo que si os apasiona el mundillo este, Kaleidos como juego es una auténtica maravilla desde el formato. ¿Vale? Y las láminas son también chulísimas. Tiene mucha cantidad y nos da mucho juego. Vuelvo a compartir. ¿Vale? Aquí tenéis de nuevo los 4 juegos. WhatsApp por un lado, Duplic, que es el de las descripciones, Palabrea y Kaleidos. Bien. Pero volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Más que solo jugar con los juegos que ya están hechos, que también está muy interesante, que ellos se conviertan en los creadores de sus propios juegos. En este caso, os enseño la adaptación que hicimos en clase de este proyecto Edia. Por un lado, la presentación que les hice a los alumnos. Repito que eran alumnos que ya estaban acostumbrados de primero de la ESO y además también de segundo. Estos eran los que vivieron en parte lo que os he ido enseñando. A ver, ¿dónde está? Aquí, proyecto. Estaban muy acostumbrados a utilizar juegos en la clase de lengua y literatura. Por lo tanto, cuando les propuse para el tercer trimestre de segundo de la ESO que crearan sus propios juegos, pues ellos lo vieron de la forma más natural. ¿Cómo empezamos? Le planteé con esta presentación que el objetivo era repasar, reforzar, consolidar nuestro conocimiento de lengua y literatura a través de juegos. Las tareas que iban a hacer, analizar de forma crítica juegos de mesa existentes, diseñar un juego propio donde tendrían que crear instrucciones y normas adecuadas y evaluar la jugabilidad de los distintos juegos. La temporalización del proyecto, las sesiones que le íbamos a dedicar. En este caso, fijaos que yo contaba con 7 sesiones, por lo tanto no podía detenerme en la cantidad de trabajo que suponía el proyecto tal como lo planteaban en el proyecto Edia. Yo lo adapté a eso, a mis 7 sesiones. Una primera donde hicimos la presentación y jugamos y analizamos juegos. La segunda, análisis de juego total. Después fuimos diseñando nuestros propios juegos. Creamos instrucciones y normas porque además es un contenido de lengua y literatura de segundo. Los textos
instructivos y los textos normativos. Después, 2 sesiones para que crearan los juegos de diferentes maneras. Y por último, la evaluación con una rúbrica. Aquí vamos viendo cada uno de los pasos, cada una de las tareas, para que veáis que no era algo basado en una idea o en una ocurrencia o lo que les fuera saliendo, sino que tenía que partir siempre del análisis. El diseño de sus propios juegos. Y aquí, en esta plantilla, en esta imagen, cada una de estas nos lleva a distintos recursos que podíamos utilizar. Desde la rúbrica para la evaluación de los proyectos, plantilla para diseño de juegos, etcétera, enlace para diseñar cartas, enlace para diseñar tableros. Es decir, yo hice una selección de lo que me ofrecía el proyecto EDIA para traérmelo a la clase. Las instrucciones. Y esta era la rúbrica que utilizamos, y así también vemos un poquito de lo que veremos la semana que viene en evaluación, la rúbrica que utilizamos para evaluar los juegos de los demás. Las piezas, la jugabilidad, los contenidos de lengua y literatura, las instrucciones y normas y cómo era el final del juego. Y por último, una reflexión. No me valía únicamente con haber estado jugando, porque muchas veces se queda únicamente en hemos estado jugando, sino qué he aprendido y cómo he aprendido, ¿vale? Que nos daba además, como veréis ahora, una información muy interesante. Resultado de todo esto, ¿qué hicieron? ¿Cuáles fueron los productos que presentaron? Pues enseño unos cuantos, ¿vale? En este caso, el Palabrapoli, una especie de Monopoly lingüístico. Si os fijáis, aquí está el tablero, las distintas categorías gramaticales, cada tarjeta como si fuera un Monopoly. Ahí nos metieron a la tutora y a mí como elementos del juego en la portada, hicieron su caja, buscaron el dinero y todo. Y además, como veis aquí a la derecha, ahí estaban las instrucciones y las normas, ¿vale? Un juego bastante chulo. Otro, Pensetra. En este caso era una especie de el ahora caigo, pero también lingüístico. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de palabra es caminar? Un verbo, un sustantivo, una preposición. Siempre los contenidos lingüísticos. Si veis aquí, esta es la rúbrica de evaluación del equipo que estaba evaluando el trabajo. Estas son las normas e instrucciones y los elementos que iban poniendo. El rosco lingüístico. En este caso nos fuimos a pasapalabra de una manera más rudimentaria. Procedimiento de pasapalabra, el rosco, cada una de las fichas. Iban poniendo las verdes si iban acertando, las rojas si no. Y de nuevo eso, las instrucciones y los elementos. Y por último, pues, nunca mejor dicho, la perla de los proyectos. El juego de la perla perdida, que incluso, y ahora os lo enseñaré si queréis, el tablero fue hecho con Genially, ¿vale? Estas imágenes que aparecen aquí, es más, aquí tengo el juego, ¿vale? Para que veáis que existe físicamente de verdad. Y aquí los distintos elementos que utilizaron para jugar. Si veis, en este caso, el juego es una joya, es una auténtica maravilla. Ellos lo hicieron absolutamente todo. Fijaos las instrucciones, los contenidos, las imágenes. Y esto que veis aquí, estas piezas, las hicieron ellos mismos, con una impresora 3D. Ellos hablaron con el primo de uno de los miembros del grupo, que era un alumno de bachillerato, que le gustaba la impresión 3D, hacía el diseño, le dieron las ideas, él se encargó de hacer el diseño y de la impresión. Y son fichas totalmente personalizadas y creadas ex profeso para el juego. Entonces, lo mismo, tiene una dinámica de tablero donde tienen que ir respondiendo preguntas, las verdes son las fáciles, las amarillas las medias, las rojas las complicadas, y al final tienen que conseguir la perla. Pensad la cantidad de elementos que se pusieron en juego para que diseñaran el juego, para que diseñaran las instrucciones, la jugabilidad, etc. ¿Vale? Y sobre todo también para que vieran si el juego funcionaba, si no funcionaba, si terminaba bien, si tenía errores, etc. Más allá de todo eso, reflexiones. Pues utilizando las plantillas que nos ofrecía el proyecto EDIA, reflexionábamos sobre qué hemos aprendido y desde los textos instructivos y cómo he aprendido, ¿vale? Entonces no solamente se quedaba en la actividad que habían hecho, sino que después iba vinculada a una actividad de reflexión sobre todo lo que habían hecho. Resultado,
opiniones. Pues aquí las tenéis. La mayoría les había parecido interesante, les había gustado, habían aprendido jugando. Ahora aquí tenéis todo el material. Raúl, recordarle que esta es precisamente una de las potencialidades del proyecto EDIA, que te permite tener ya tanto un diseño como una implementación, como una evaluación que está contrastada y que incluso se puede contrastar con el resto de los profesores que hayan decidido implementarlo en su entorno, en su contexto, Exacto. que vamos, de aquí puede surgir perfectamente un proyecto de investigación además, bueno, que es muy interesante, que se puede contrastar, que además Raúl y yo tuvimos bueno, esto es una intimidad casi, pero vamos, tuvimos la oportunidad, ¿no? De contarlo en un congreso internacional en Bilbao y la gente, pues la verdad es que le pareció muy interesante la propuesta y es que es tan fácil como parece, a la vez tan difícil como los resultados, porque claro, esto requiere mucha dinámica de aula, o Exacto. bueno, de aula o no de aula, dinámica de intercambio entre docente y alumna, ¿vale? Porque puede ser también desde casa, dependiendo de cómo organice el proyecto, puede haber una parte manipulativa y después puede haber una parte más, digamos, más digital para la evaluación, para el diseño de los proyectos, para que no todo tiene que ser, ¿vale? O todo o nada, sino que se puede hacer un modelo mixto, adaptándolo a tu alumnado, adaptándolo al nivel, a ti mismo, porque tú también tienes a veces todo, bueno, incluyendo el factor energía, ¿no? Que uno tenga, que a Claro. veces la energía parece que la tenemos baja, pero otro contrario, estamos on fire y nos apetece hacer muchas cosas y como eso precisamente se le transmite al alumnado, pues nos ponemos todos en modo pro, como dirían ellos, ¿no? Y, y cunde mucho. Y sobre todo por eso, porque si veis las reflexiones, desde aquí uno que dice, nos ha ayudado la elaboración del proyecto, nos ha dado toda la información y ayuda que necesitábamos, he aprendido con los juegos de los demás y hemos mejorado el aprendizaje cooperativo, dicho por un alumno de segundo de la ESO. Aquí, aprender con juegos de los compañeros, trabajo grupal y evaluarnos los unos a los otros. He adquirido los siguientes conocimientos. Para conseguir lo que quieren no nos podemos rendir nunca, ¿vale? Para que veáis que tampoco es todo positivo y bonito. Imaginad que durante el proceso ocurrió de todo. Incluso, si me permitís la intimidad, el peor día del proyecto fue el día de la evaluación. Y ya lo vais a entender por qué. Estaban más pendientes de cómo estaban evaluando su juego que de evaluar el juego de los otros compañeros. Entonces teníamos 7 grupos, cada uno mirándose los unos a los otros sin centrarse en el juego que tenían ellos que evaluar. Entonces, cuando llevábamos 10 minutos de la dinámica, tuve que parar, reconducir, decir que no, lo importante no era lo que dijeran de tu juego, sino que tuvieras también, que eso no era una crítica destructiva, sino que tenía que ser una crítica constructiva, porque estaban nerviosísimos pensando qué van a decir de mi juego, porque le habían dedicado muchísimo tiempo y muchísimas ganas. Es más, fijaos, el juego en principio estaba planteado para el proyecto para 7 sesiones de lengua y literatura. ¿Qué ocurrió? Hablándolo con el compañero de plástica, que le daba al grupo, esto fue ya en el tercer trimestre, decía que más o menos lo tenían todo planteado, él también es un fanático de los juegos, y estuvimos hablando del tema. ¿Qué ocurrió? Que en su programación no le afectaba dedicarle unas cuantas horas, y entonces en plástica terminaron de darle forma a los juegos. Los pintaron, los decoraron, estuvieron cortando, y de esa forma fortuita trabajamos de manera interdisciplinar plástica con lengua. De tal manera que ellos ganaron tiempo, mi compañero también le gustó mucho el proyecto, porque además incluso empezaron a hacer pruebas de juegos allí mismo en la clase y el producto final fue muy interesante. Aquí veis también. ¿Te ha gustado la secuencia? Porque es muy divertida aprender y enseñar. ¿Cuál ha sido la tarea que te ha parecido más interesante? Realizar los juegos porque lo más divertido es jugar. Veías la parte más complicada, que era elaborar las cajas. Otros por aquí. Me ha encantado porque he aprendido mucho. Al final se trata de lo que estamos buscando, ¿no? Que nuestros alumnos aprendan. Y sobre todo, esta parte de reflexión, como decía Alberto, nos parece, a mí personalmente me parece fundamental para que no se quede la anécdota de hemos jugado. Porque muchas veces el estigma que tiene el juego es eso, ¿no? Estamos jugando, es un juego, esto no vale para nada. Cuando en realidad el potencial que tienen los juegos es brutal. No solo los juegos que hemos visto digitales como Genially, sino como podéis ver, juegos de mesa que nos los podemos llevar a nuestro terreno.
y insisto, existen muchos juegos y muchos juegos que ya están hechos en el mercado. Pero si ellos son capaces de crear los propios, ahí el potencial se expande de una manera increíble. Y además, insisto, les sirve para aprender. Ellos mismos lo dicen y se acuerdan. Y pasa el tiempo, estos alumnos que estaban en segundo, ahora mismo están en cuarto de la ESO y siguen recordando esos momentos, siguen recordando esos juegos que hicieron y siguen recordando lo que supuso ese aprendizaje. Al esto, para que tampoco se quede en simplemente una experiencia que habéis visto, lo que hemos ido viendo en la sesión de hoy, y porque estamos convencidos de que conocéis muchísimos juegos y que lo habéis puesto en práctica también, la mayoría de vosotros, seguro, si vamos a la sesión de hoy, el módulo 2, la primera o la segunda tarea, ya que hemos explicado la del cuestionario que os pedimos para hacer, que estará visible tal como terminemos la sesión, es que nos deis en un foro, que nos aportéis información sobre juegos que conocéis, que habéis puesto en práctica, que habéis utilizado de cada una de vuestras materias, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer, yo abriré el hilo, me tenéis que ir respondiendo o incluso os podéis ir respondiendo entre vosotros y aportar información sobre juegos. Nos decís el nombre del juego, qué aplicación Raúl, didáctica le... Dime. perdona, mira, que se me ocurre, como lo han estado preguntando antes y también un tema que salió el otro día, ¿qué te parece si abren un hilo por cada asignatura? Perfecto. Que es verdad que aunque esto es un tema bastante interdisciplinar, todo el que quiera poner algo que le haya valido para su asignatura y Perfecto. el que todavía no se ha metido en este mundo, que investigue un poquito, ¿vale? Y haga Exacto. sugerencias, que es una tarea que está dentro de las consideradas obligatorias, ¿vale? Para la superación del curso. Buscar juegos de mesa o cualquiera. Bueno, no, juegos Juego. que permitan la integración dentro de una dinámica de aula, ¿vale? Ponéis el Incluso, título y explicáis un poco la dinámica y también cómo se integraría. eso Un es, par de parrafitos breves, no hace falta poner más, ¿vale? ¿Y exacto, para qué nivel lo aconsejáis? Pues depende del juego y eso, depende de cómo tú lo adaptes también. Miriam, es algo muy flexible el juego. Yo con exacto. los juegos que ha enseñado Raúl, juego con mis hijos desde que tenían 5 años. Y también el Duplic, por ejemplo, jugaba FP básica y con niños más grandes que un trinquete y se lo han pasado que no veas. Incluso os digo una cosa, muchas veces bachillerato es selectividad y todo tiene que ser serio y todo tiene que ser pensando en selectividad. Y meter alguna vez dinámicas de juego en clase, aparte de que les sirven para respirar un poquito y coger aire en esa asfixia que muchas veces es bachillerato, les permite también eso, mirar otra perspectiva y verlo desde otra manera. Ya os he enseñado que, por ejemplo, eso, ¿no? Durante el confinamiento, la tarea que hizo Álvaro, el Genial League que os enseñé antes de En busca de Martín, esa fue una de las tareas que hicieron durante el confinamiento. Y fue de las que más agradecieron. Sobre todo porque decían, estamos trabajando lo mismo de siempre, pero de una manera distinta, de una manera diferente. Y una cosa que añado también por aquí, que si no me equivoco lo habéis comentado, Alberto, que ha salido en el chat, que ya algunos de vosotros habéis hecho Genial League con juegos. Perfecto. Este es el sitio donde compartirlo, ¿vale? Si no os importa, ponéis la dirección del Genial League aquí y lo compartís y vamos compartiendo recursos entre todos, ¿vale? Porque yo estoy seguro de que los habréis utilizado y los tendréis y conoceréis. Uno no, muchísimo. Y me parece muy bien lo que dice. Entonces, en lugar de abrir yo el hilo, se va abriendo un tema de discusión por cada una de las materias, Alberto. ¿Te parece mejor Perfecto. así? Sí, sí, sí. Estupendo. Pues entonces no me tenéis que esperar. Adelante, que lo vayáis poniendo como os vaya saliendo y como vayáis queriendo, ¿vale? Entonces, esta semana las tareas van a ser dos. Esa pequeña intervención en el foro, repito, lo que ha dicho Alberto, una pequeña intervención, 2 párrafos como mucho, ¿vale? Pero sí que tenga un sentido, que digamos, pues vamos a utilizar este juego, lo hemos utilizado en segundo de la ESO, lo hemos utilizado para trabajar los textos descriptivos y lo podemos hacer. No hace falta que expliquéis las instrucciones, simplemente eso, ¿no? ¿Qué tipo de aplicación le podríamos dar? Y la segunda, vinculada ya al módulo tercero, que es de estrategias para la evaluación y el feedback, sería rellenar el cuestionario que os enseñé antes, el cuestionario sobre evaluación, que si no me equivoco está por aquí. Veis que es un cuestionario que solamente tiene 8 preguntas, que no os va a exigir demasiado tiempo rellenarlo, pero sí que lo consideramos importante, sobre todo de cara a la sesión próxima. Y aquí sí que os pediría, por favor, que lo tuvierais esta semana, porque me gustaría empezar la sesión de la semana que viene partiendo de lo que vosotros habéis volcado aquí de información. ¿Vale? Aunque Alberto sabe que la sesión 4 pues también está preparada ya,
pero sí que me gustaría, en función de lo que vosotros vayáis diciendo, adaptarlo un poco, ¿vale? Si puede ser y los que podáis, evidentemente, y como ha dicho antes Alberto, igual que vosotros estáis en vuestro centro y estáis hasta aquí, yo no os puedo comprender más porque estoy en la misma situación. Ya de paso también os pido disculpas si en algunas ocasiones las tareas pues tardan un par de días tardo un par de días en corregirlo o en intervenir. Visteis que este fin de semana le pegué a Chuchón bastante interesante porque igual que vosotros tenéis muchísimas tareas que hacer en vuestro centro, pues yo también tengo unas cuantas, ¿vale? Por eso digo, si puede ser, respondéis a lo largo de esta semana. ¿Qué puede ser? Tampoco pasa nada, ¿vale? Pero sí que sería interesante, sobre todo, para que iniciáramos una reflexión sobre ese concepto complejo que es el de evaluación, calificación y todos los problemas que surgen en torno a esos conceptos y lo que nos podemos encontrar, sobre todo porque la reflexión en ese apartadito pequeño que había de evaluación, pues muchos, por no decir todos los que hemos hecho la tarea, y me incluyo yo, que también pienso lo mismo, uno de los problemas más graves que ha surgido durante el confinamiento fue eso, ¿no? El cómo evaluamos, qué evaluamos, qué certezas tenemos de que lo que estamos evaluando es así. Supongo que tendréis anécdotas, como puedo tener yo, desde tareas que se compraban por Wallapop de determinadas asignaturas, hasta padres haciéndole las tareas de matemáticas a sus hijos y en el momento en el que se les planteaba, el padre decía que una familia tiene que ayudarse y se quedaban tan tranquilos, hasta situaciones todavía más esperpénticas, de alumnos haciéndose pasar por otros, hermanos haciéndose pasar por otros, etcétera, ¿vale? Incluso, ya os digo, en este caso os cuento algo que me toca de cerca, de una sobrina mía que es filóloga y que contactaron con ella para que hiciera, ¿no? Se suponía que era para que le diera clases particulares a una alumna de bachillerato. Y en el mensaje que le manda le dice, no quiero que me hagas el examen. Entonces mi sobrina no lo entiende bien, se pone en contacto con ella y le dice, mira, yo es que no te iba a hacer el examen, es que yo lo... Dice, no, es que lo he escrito, no, que lo que quiero es que me hagas el examen. Es decir, faltaba una coma después del no y lo que le estaba pidiendo no era que le diera clase, sino que le hiciera el examen, que se hiciera pasar por ella. Lo digo porque esto ha sido un mercado que ha surgido en torno al coronavirus y el confinamiento y todas estas historias y ahí pues la evaluación más que nunca pues ha sido un tema candente. En muchos casos para lo negativo, pero intentaremos ver también la parte positiva que ha sacado todo esto. En el formulario aparece una cita en la pregunta 7, ¿vale? De un libro que ha salido en estos días, Aprender y enseñar en tiempos de confinamiento, editado y coordinado a la edición por Fernando Trujillo, que he visto Jorge, me parece que lo ha subido antes a Twitter la foto de que le había acabado de llegar el libro. Pues Jorge, te digo que merece muchísimo la pena. Es un libro que además se lee casi en 2 sentadas, porque es muy interesante, completamente actual y trata precisamente de todas esas cosas que nos hemos ido enfrentando, ¿no? Y sobre todo con respecto a la evaluación, tiene el capítulo del profesor Manuel Fernández Nava de la Universidad de Málaga, que es realmente interesante y merece echarle un vistacito. Esto es lo que dejamos para la semana que viene. Repito, intervenimos en el foro de los juegos. Voy a eso, recapitula las tareas, ¿vale? Porque están preguntando aquí, ¿vale? Tarea 1. Esto es. Tarea 1. Intervenir en el foro que aparece en el módulo 2. Bueno, aparece. Va a aparecer en 5 minutos. En el momento que terminemos y le dé a activar, ¿vale? Está aquí. Juegos para mi materia. Pincháis ahí y hacéis una pequeña intervención. Lo que ha dicho Alberto, os animamos a crear temas de discusión de las distintas asignaturas, de las distintas materias o incluso de los distintos ciclos, niveles, como queráis, y vais aportando de forma breve una experiencia propia y si no tenéis ninguna ni conocéis ninguna, pues hacéis una pequeña investigación en la red que seguro que vais a encontrar algo, ¿vale? Esa sería una primera tarea. La segunda tarea, realizar este pequeño cuestionario que está en el módulo 3. Que de momento no lo veis, pero lo veréis también en breve, ¿vale? Lo vuelvo a enseñar para que veáis que está. Módulo 3. El módulo 3 ya existe, aunque no lo veáis, os lo pongo visible para que... Vale, veis aquí todos los materiales y hasta aquí formulario sobre evaluación. Podréis pinchar ahí, lo podréis ver
y lo podréis rellenar, ¿vale? Esas serían las tareas para esta semana. Yo eso, Jorge, que te estoy leyendo en el chat, que mucho ánimo, sobre todo, mucho ánimo a todos, pero en especial a los equipos directivos que en estos días estáis lidiando con lo más grande y tenéis, vamos, si os sirve de algo, todo el reconocimiento y apoyo que os podamos dar porque estáis en una situación muy, muy complicada. Lo que estoy convencido, Jorge, y más si dices que eres muy de Fernando Trujillo, que en el momento que te pongas a leer el libro vas a buscar tiempo, porque resulta súper interesante, muy ameno, una lectura muy fácil, basada siempre en datos reales, en experiencias reales de otros centros, y estoy convencido de que te va a gustar. Y mucho ánimo. ¿Algo más, Raúl? ¿Tiene algo Por más mi que parte, nada comentarle? más. Si tienes algún tipo de pregunta, algo que no haya surgido, que... Sí, María Sonia Ordóñez, el libro, ahora te doy la palabra, María Sonia. El libro se llama, espérate que tengo el vacío mental, de Fernando Trujillo, que se llama exactamente, lo digo, no lo digo de memoria, se llama Aprender y enseñar en tiempos de confinamiento. ¿Vale? El libro es de la catarata. ¿Vale? Os voy a poner un enlace Os he en puesto el el chat. título, ¿vale? Espérate, pongo el enlace en el chat. Genial.